Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Inexplicable. Dedico este episodio a quienes tienen fe ciega en la ciencia. A todos los escépticos incurables que solo confían en lo que ha sido probado por el método científico y que piensan que la comunidad científica siempre tiene todas las respuestas, o casi todas. Pues bien, después de lo que escucharán a continuación, sus certezas comenzarán a tambalearse. Antes, la ciencia creía que el calor era un fluido invisible que fluía en los objetos o que la vida surgía de la nada. ¿Y el público lo creyó? ¿Pero qué pasa cuando la ciencia, en cambio, está equivocada, Marcio? Hoy los llevaré en un viaje por 7 casos históricos donde teorías científicas consideradas verdades durante décadas o siglos fueron espectacularmente refutadas. Prepárense para ver que la ciencia también se equivoca y que de esos errores surgen grandes revoluciones del conocimiento humano. Así que aquí tienen, cuando la ciencia estaba segura, pero estaba equivocada. Presento 7 casos increíbles. La glaciación, que nunca llegó, fue un periodo no tan lejano, en la época en que la comunidad científica y la opinión pública parecían compartir una convicción casi unánime. En poco tiempo iniciaría una nueva era glacial. No es una leyenda urbana, teoría conspirativa ni exageración hollywoodense. Estamos hablando de un fenómeno real, vivido en los años 70 cuando medios periodísticos importantes y reconocidos, entre ellos un famoso artículo de 1975 publicado por Newsweek, titulado The Cooling World, difundieron una alarma inquietante. Nuestro planeta se estaba enfriando rápidamente y una nueva glaciación podría estar cerca. Las implicaciones parecían terribles. El descenso de temperaturas podría amenazar las cosechas globales, provocar hambrunas, acercar a países al colapso económico y desestabilizar los equilibrios geopolíticos mundiales. Pero, ¿qué había realmente detrás de esa alarma? ¿Cuál era la situación real, detrás de las apariencias? Desde finales de los años 40 hasta principios de los 70, los científicos observaron una tendencia al enfriamiento, aunque leve y gradual, especialmente en el hemisferio norte del planeta. Este fenómeno tenía una causa muy precisa y científicamente fundamentada: la contaminación industrial causada por la fuerte recuperación económica y productiva después de la Segunda Guerra Mundial. Fábricas, plantas eléctricas y actividades industriales emitían enormes cantidades de partículas de aerosol y de polvo fino en la atmósfera, que reflejaban la luz solar hacia el espacio, disminuyendo temporalmente la cantidad de calor que llegaba a la superficie terrestre. En la práctica, estas partículas actuaban como una especie de pantalla natural, capaz de enfriar el aire. Una dinámica real, medible y bien documentada, pero sustancialmente temporal y local. Sin embargo, esta observación con bases científicas se volvió un caso mediático impresionante, que alarmó a muchos sectores de la sociedad. Exagerado por los medios y ciertos círculos científicos alarmistas. De cualquier modo, mientras algunos climatólogos se concentraban en el posible riesgo de una glaciación, la mayoría de la comunidad científica empezó a observar señales muy diferentes y mucho más preocupantes. Un lento pero constante aumento de las temperaturas globales, estrechamente relacionado con el crecimiento de las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, causado por las actividades humanas. Estas previsiones, basadas en modelos climáticos emergentes, indicaban claramente que el planeta se estaba calentando y no enfriando. Sin embargo, los medios ignoraron y subestimaron esta parte clave del debate científico. Porque la historia de la nueva era glacial era demasiado sensacional y atractiva como para que el titular pasara desapercibido. Fuerte. El miedo y el impacto visual de una posible congelación global amplificaron la alarma más allá de su alcance científico.
El resultado de este error de comunicación fue un malentendido que se prolongó durante décadas. Incluso hoy en día, entre quienes son escépticos respecto al cambio climático, circula la idea de que la ciencia climática es incierta, contradictoria o incluso poco confiable, citando precisamente aquella famosa alarma de glaciación de los años 70 como prueba de fracasos y cambios de rumbo en las teorías científicas. Pero la realidad es muy diferente. Fue un caso típico de amplificación mediática de pocos estudios, frecuentemente tergiversados o fuera de contexto. Fue un error de comunicación, no de la ciencia. Con el tiempo, el caso del llamado enfriamiento global representa una lección fundamental sobre cómo funciona la ciencia. Podemos considerarlo un proceso dinámico, hecho de hipótesis, experimentos, recopilación de datos, revisiones continuas y, sí, también de errores temporales. Las teorías se perfeccionan con el tiempo por nuevas pruebas y tecnologías. Al elegir solo titulares alarmistas y espectaculares, ignorando el consenso científico real, se puede crear una narrativa distorsionada y dañina. Hoy, gracias a modelos climáticos mucho más sofisticados, a décadas de datos satelitales y observaciones planetarias, sabemos con certeza que la verdadera amenaza para nuestro futuro no es una era glacial, sino el calentamiento global causado por las actividades humanas. Exactamente. Y así, esa teoría de una inminente glaciación se fue desvaneciendo lentamente como la nieve al sol, dejando tras de sí una valiosa lección. Nunca quedarse con la primera impresión. Nunca. Fusión fría. Demos un salto atrás en el tiempo, hacia el año 1989. El mundo todavía está profundamente marcado por la tensión de la Guerra Fría, una época en la que el miedo a un conflicto nuclear global pendía sobre las cabezas de todos. Las videotecas guardan casetes Video Home System con películas y documentales que muestran un futuro entre la esperanza y el miedo. En este clima de incertidumbre, dos científicos estadounidenses, Stanley Pons y Martin Fleischmann, se convirtieron en protagonistas de un evento destinado a sacudir los cimientos de la física moderna y a encender esperanzas, por decirlo menos, revolucionarias. En una conferencia de prensa improvisada, casi teatral, los dos químicos y electroquímicos anunciaron al mundo un descubrimiento que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Según ellos, habían logrado realizar la fusión nuclear a temperatura ambiente en una mesa de laboratorio común. ¿Lo entendieron bien? La llamada fusión fría. Un proceso que, si fuera riguroso y replicable, tendría el potencial de cambiar para siempre nuestras civilizaciones, prometiendo energía ilimitada, limpia, sin emisiones de gases nocivos, sin desechos radiactivos y sin los riesgos asociados a las plantas nucleares tradicionales. ¿Pero cómo funcionaba? Bueno, el experimento consistía en hacer pasar una corriente eléctrica a través de agua pesada, es decir, enriquecida con deuterio, utilizando como electrodo un pedazo de paladio, un metal capaz de absorber grandes cantidades de hidrógeno. Pons y Fleischmann afirmaban que el calor producido por el experimento superaba por mucho lo que se esperaría de una simple reacción química, sugiriendo que realmente se estaba desencadenando alguna forma de fusión nuclear de baja energía. La noticia se propagó por todo el mundo a una velocidad sorprendente. Los periódicos presentaban titulares como «Una nueva era de la energía está por llegar. La energía del futuro ya está aquí». Los laboratorios científicos y universidades de todo el mundo intentaron replicar el experimento rápidamente, esperando un futuro sin dependencia de combustibles fósiles. Ya se mencionaban revoluciones energéticas, satélites espaciales con baterías compactas, fusión fría y un mundo donde la energía sería accesible e inagotable. Sin embargo, el entusiasmo y el asombro duraron poco, muy poco. Pronto surgió un problema crucial. Nadie, fuera del laboratorio de Pons y Fleischmann, parecía capaz de replicar los resultados de manera convincente. De hecho, muchas de las réplicas proporcionaban datos incoherentes o carecían de cualquier indicio de fusión nuclear. Cuando la comunidad científica pidió detalles del experimento, los dos científicos fueron vagos y reticentes. Evitaron proporcionar datos completos y no permitieron verificaciones independientes exhaustivas.
Esa transparencia, base del método científico, faltaba por completo. En cuestión de pocos meses, la fusión fría es catalogada como una gran ilusión. La comunidad científica oficial, rigurosa, basada en datos, experimentos repetibles y revisión. Trapari desmontó pieza por pieza la formación de Pons y Fleischmann. Se descubrió que las supuestas señales de energía en exceso probablemente se debían a errores de medición, interferencias y simples ruidos experimentales. La fusión fría resultó ser, en esencia, una farsa colosal, un fuego de artificio mediático sin bases sólidas. Este episodio, lejos de ser una derrota, fue una valiosa lección para la comunidad científica y quienes buscan descubrimientos extraordinarios. La historia de la fusión fría muestra que en ciencia las afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas sólidas, no anuncios o conferencias emocionales. Se necesita total transparencia, rigor metodológico y, sobre todo, la capacidad de someter cada resultado a la dura prueba de la replicabilidad y del tiempo. El fantasma de la fusión fría nunca ha desaparecido por completo. En los años siguientes, un grupo reducido pero persistente de investigadores siguió estudiando fenómenos similares bajo distintas etiquetas, como reacciones nucleares de baja energía. Algunos sostienen que, gracias a la tecnología moderna, más avanzada que la de los años 80, ciertas anomalías térmicas podrían finalmente tener explicaciones concretas. Sin embargo, hasta hoy, nadie ha logrado proporcionar pruebas claras e irrefutables que puedan reproducir la fusión fría o sus derivados en el centro de la ciencia oficial. La lección es clara tanto en la investigación como en la vida. Siempre hay que mantener un sano escepticismo y un riguroso respeto por los hechos, permitiendo que la verdad emerja tras un trabajo paciente y riguroso. Trabajo que, claramente, los dos científicos ni siquiera hicieron remotamente. Anne Rice. A inicios del siglo XX, la física mundial vivía una gran fragmentación. Los rayos X, recién descubiertos por Guillermo Roentgen pocos años antes, habían revolucionado la comprensión de la materia, abriendo nuevas puertas a la ciencia y la medicina. Al mismo tiempo, la radiactividad, investigada por pioneros como María Curie y Enrique Becquerel, cautivaba a las mentes más brillantes de Europa, alimentando una atmósfera en la que parecía que cada mes traía consigo una nueva verdad o una revolución científica. En este contexto de entusiasmo y fervor intelectual, en 1903 un físico francés de gran reputación, René Blondelot, hizo un anuncio que sacudiría la comunidad científica. Había identificado una nueva forma de radiación desconocida que llamó N-rays, en homenaje a su ciudad natal, Nancy. Según Blondelot, les rays eran una radiación invisible, extremadamente sutil y misteriosa, capaz de influir en la luminosidad de los objetos, haciéndolos más brillantes y luminosos, e incluso capaz de atravesar materiales que normalmente bloquean la luz visible. Blondelot no se limitaba a formular una hipótesis teórica. Afirmaba haber observado y medido personalmente estos rayos con aparatos experimentales en su laboratorio, demostrando así su existencia de manera concreta. Estas afirmaciones impactaron profundamente a la comunidad científica francesa y, sorprendentemente, muchos otros científicos del país se apresuraron a replicar los experimentos, confirmando aparentemente sus descubrimientos. En pocos meses se publicaron más de 100 artículos científicos con datos, gráficos y testimonios que parecían confirmar sin duda la existencia de los rayos N. La emoción y el entusiasmo aumentaron rápidamente. En Francia, los rayos Gliese fueron considerados una posible revolución comparable al descubrimiento de los rayos X. Una nueva frontera para la física, con aplicaciones potenciales que podían ir desde la medicina hasta las telecomunicaciones. Pero no todos estaban convencidos. Algunos científicos extranjeros permanecieron escépticos, encontrando poco convincente la naturaleza esquiva y casi mágica de los rayos N. Pero el prestigio de Brownlow y la cantidad de publicaciones parecían confirmar la realidad del fenómeno. Fue en este clima de creciente duda y curiosidad que intervino Roberto Wood, un físico estadounidense conocido por su espíritu crítico, su enfoque riguroso y sus investigaciones poco convencionales.
Roberto decidió ir personalmente al laboratorio de Brownlow para observar con sus propios ojos este enigmático fenómeno. Wood era famoso por desenmascarar errores y falsas alarmas científicas, y lo que descubrió se convirtió en uno de los casos más célebres de ilusión colectiva en la historia de la ciencia. Durante una demostración pública, Wood realizó un gesto tan simple como genial. Removió en secreto un prisma fundamental del aparato experimental de Brownlow, un componente esencial sin el cual, si los arrays realmente existieran, no habría sido posible detectarlos. Sin saber del sabotaje, Brownlow seguía diciendo que los veía y describía en tiempo real los efectos que supuestamente tenían en los objetos. Esta incongruencia evidenció claramente que su percepción era producto de una ilusión. Wood publicó un informe detallado sobre el episodio, desenmascarando el mito de los arrays y haciendo que rápidamente se viniera abajo todo el castillo de naipes construido alrededor de este supuesto descubrimiento. En pocos meses, el interés científico por los arrays se desplomó vertiginosamente, y la comunidad internacional reconoció que se trató de un enorme caso de autoengaño. Incluso científicos respetados pueden ser víctimas de expectativas distorsionadas. Hoy en día, el caso de los arrays se estudia como un ejemplo emblemático de sesgo de confirmación, ese mecanismo psicológico por el cual tendemos a ver solo lo que confirma nuestras expectativas, ignorando o racionalizando todo lo que las contradice. Blondelot y sus colegas no actuaron de mala fe ni con la intención de engañar, sino que simplemente fueron engañados por su propia mente, víctimas del entusiasmo y de la presión social. La moraleja es clara: el entusiasmo y el deseo de descubrir no deben reemplazar el principio básico del método científico. La verificación es independiente, el experimento repetible, y se requiere escepticismo racional. Estas herramientas permiten distinguir lo verdadero de lo falso y proteger la ciencia de errores, ilusiones o engaños conscientes. La sustancia que no estaba ahí. Por siglos, la ciencia sostuvo una tesis considerada totalmente cierta. Es decir, que toda onda necesitaba un medio para propagarse. El sonido, por ejemplo, viaja a través del aire. Las olas del mar están en el agua. ¿Y la luz? Bueno, para los físicos del siglo XIX, incluso la luz se tenía que atravesar algo. Y así nació el concepto del éter luminífero, una sustancia invisible, intangible, imposible de detectar, pero considerada absolutamente real. Debía impregnar todo el universo. Debía estar en todas partes, incluso en el espacio más profundo. Era el elemento que faltaba, la explicación elegante de cómo la luz podía viajar en el vacío cósmico. El éter luminífero era aceptado, discutido y enseñado. Pilar esencial de la física clásica, hasta que dos hombres armados con un instrumento extremadamente sensible decidieron ponerlo realmente a prueba. Era 1887, los físicos Alberto Michelson y Eduardo Morley quisieron medir los movimientos de la Tierra a través del éter. Para hacerlo, construyeron un interferómetro, una máquina extraordinariamente precisa, capaz de detectar mínimas variaciones en la velocidad de la luz. Si el éter existía, el movimiento terrestre debería haber alterado la velocidad de la luz en una dirección respecto a otra, justo como un viento que ralentiza o acelera un velero. Pero el resultado fue la nada absoluta, ninguna variación, ningún viento de éter, ninguna prueba de su existencia. Fue un verdadero shock, una paradoja. La luz parecía moverse siempre a igual velocidad, sin importar el movimiento de la Tierra. Los científicos no sabían cómo explicarlo. El mundo académico quedó desconcertado. ¿Cómo puede la luz moverse sin un medio? En 1905, un joven empleado de la oficina de patentes de Berna apareció en escena. Se llamaba Alberto Einstein, y con su teoría de la relatividad especial, eliminó siglos de creencias erróneas. Según sus ecuaciones, la luz no necesitaba ningún medio, viaja en el vacío, y su velocidad es una constante del universo. De un solo golpe, el éter luminífero fue eliminado, una sustancia que nunca existió. Un fantasma creado por la mente humana, pero que increíblemente duró siglos.
A veces toda la comunidad científica puede creer firmemente en algo que simplemente no es cierto. Y hace falta un experimento fallido, o una mente revolucionaria para abrir los ojos, en este caso la de nuestro querido Einstein. El flojisto. Imagino vivir en el siglo XVII. El fuego está en todas partes, en las chimeneas, en las antorchas, en los hornos, pero nadie sabe realmente por qué las cosas arden. Y así, los científicos europeos más brillantes se hicieron la pregunta: ¿qué es el fuego? ¿Qué es esa fuerza misteriosa que consume la madera, el carbón, la grasa animal? La respuesta llegó con una rapidez desarmante: el flojisto. Según esta teoría, toda sustancia inflamable contenía un principio invisible, una entidad llamada flojisto, que se liberaba durante la combustión. El fuego entonces no era más que la salida de este elemento. Al quemar madera, el flojisto se liberaba al aire, y lo que quedaba, la ceniza, era simplemente la verdadera materia, despojada de ese principio ardiente. Por más de un siglo, esta idea atrajo a químicos, filósofos y estudiosos porque era coherente con la observación cotidiana. Todo lo que se quemaba dejaba residuos. Los metales, una vez calcinados con el calor, cambiaban de aspecto. Así que debía haber algo que se iba, ¿verdad? Pero no, estaba mal, completamente equivocado. Lo que puso en crisis la teoría fue un pequeño gran detalle: la masa. Cuando se quemaban los metales, el resultado, las llamadas cales u óxidos, pesaban más que el metal original. Pero ¿cómo era posible? Si el flojisto se perdía, entonces la masa debería haber disminuido, no aumentado. Fue entonces cuando entró en escena un hombre destinado a cambiar para siempre la historia de la química: Antoine Lavoisier. Con experimentos meticulosos y una balanza en mano, Lavoisier demostró que durante la combustión no se perdía nada. El oxígeno del aire se combinaba con la materia, generando nuevos compuestos más pesados. Era una verdadera revolución. Nada de flojisto. El fuego era el resultado de una reacción química precisa, observable y medible. Al publicar sus resultados a finales del siglo XVIII, Lavoisier acabó con la teoría del flojisto y sentó las bases de la química moderna y el principio de conservación de la masa. Pero esta historia nos enseña algo más profundo. Incluso una teoría hermosa, coherente y ampliamente aceptada puede estar completamente equivocada, y el progreso a menudo nace del valor de cuestionar lo que parece obvio. En la ciencia y en la vida, no basta que algo parezca verdadero, debe serlo. La teoría del estado estacionario. Me imagino siendo un científico, en pleno corazón del siglo XX. El cielo nocturno es un enigma sin límites, y una pregunta domina las mentes más brillantes de la época: ¿el universo tuvo un comienzo o siempre ha existido? Por un lado, está la teoría del Big Bang, que habla de una violenta explosión primordial, un punto de partida absoluto que dio origen a todo lo que conocemos. Pero esta idea, por más fascinante que sea, trae consigo un problema nada menor. Implica un inicio del tiempo mismo, algo que para muchos científicos de la época era casi filosóficamente inaceptable. Y es aquí donde entra en juego una tesis tan elegante como finalmente equivocada: la teoría del estado estacionario, apoyada por mentes brillantes como Fred Hoyle, Hermann Bondi y Thomas Gold. Según ellos, el universo no tenía ni principio ni fin, estaba en expansión, sí, pero para mantener constante su densidad, nueva materia se creaba espontáneamente en el vacío, como si el cosmos mismo se autorregenerara eternamente. Una visión fascinante, casi poética, sin explosiones iniciales, ningún punto de origen que explicar, solo un universo eterno e inmutable en su estructura global. Por un tiempo esta teoría pareció válida. Las observaciones sobre la expansión del universo no bastaban para favorecer una hipótesis sobre otra. El Big Bang y el estado estacionario parecían estar al mismo nivel, pero luego sucedió algo que lo cambió todo. En 1965, dos científicos de Bell Labs, Arno Penzias y Roberto Wilson, estaban tratando de eliminar un molesto ruido de fondo de una antena de radio.
Hicieran lo que hicieran, ese ruido persistente no desaparecía, no venía de la Tierra ni del Sol. Estaba en todas partes. Ese ruido resultó ser la radiación cósmica de fondo de microondas, un débil resplandor térmico que impregna todo el universo. Un eco del evento primordial, predicho por la teoría del Big Bang. Era el calor de un universo joven y denso, aún visible miles de millones de años después. Para la teoría del estado estacionario, ese descubrimiento fue una condena. No solo no había predicho la existencia de una radiación así, sino que tampoco podía explicarla. Parecía que el cosmos susurró su verdadero origen a los científicos y les dio su aprobación. De hecho, tuve un comienzo. En pocos años, la comunidad científica abandonó la teoría del estado estacionario. Terminó relegada en la cosmología, sobreviviendo solo en versiones modificadas y especulativas. El estado estacionario era una teoría refinada, apoyada por grandes mentes, pero la realidad del universo, como suele suceder, tenía reservada una verdad mucho más sorprendente. Vida de la nada. Para cerrar este recorrido por teorías científicas que debieron ser olvidadas en el pensamiento científico, no puedo dejar de mencionar la más loca de todas, la de la generación espontánea. Durante casi 2000 años, la humanidad dio por sentado algo que hoy nos parece, cuanto menos, absurdo. La vida puede surgir de la nada. Sí, entendieron bien. Según una creencia muy antigua, llamada generación espontánea, insectos, gusanos e incluso pequeños animales podían surgir directamente de la materia inanimada, como carne en descomposición, lodo o montones de grano. Aristóteles fue de los primeros filósofos en formular esta idea, considerada intuitivamente cierta por todos. ¿Cómo no notar que en la carne podrida salían gusanos, o que en los charcos de lodo aparecían ranitas? Y además, ¿cómo no pensar que los ratones podían surgir de montones de trapos y cereales? En siglos posteriores, esta creencia persistió y tuvo seguidores destacados en el Renacimiento. Por ejemplo, Van Helmont contaba que dejando un trapo sucio en el grano durante 21 días, daría origen espontáneamente a una colonia de eruditos. Pero todo esto empezó a tambalearse en el siglo XVII, cuando un médico italiano llamado Francesco Redi decidió poner a prueba esta teoría. Hizo un experimento simple pero revolucionario. Puso carne en varios frascos, algunos cerrados herméticamente, otros cubiertos con una gasa delgada y otros completamente expuestos al aire. Las larvas solo aparecieron en la carne expuesta a las moscas. En los frascos cerrados y cubiertos no surgió nada. Redi demostró que los gusanos no surgían de la carne, sino de los huevos de las moscas. Una primera e importante refutación de la generación espontánea. Aunque fue puesta a prueba, la idea sobrevivió en los siglos siguientes. En el siglo XIX, el científico francés Louis Pasteur realizó uno de los experimentos más célebres de la ciencia. Usó un matraz de vidrio con un cuello en forma de cisne que contenía un caldo nutritivo esterilizado. El aire podía entrar, pero las impurezas y los microbios quedaban atrapados en el cuello curvo. El caldo permaneció estéril hasta que entró en contacto con los microbios del aire. Pasteur demostró así que la vida no surge de la nada, sino solo de otra vida preexistente. Este resultado revolucionó todo. La generación espontánea quedó refutada. De ahí nacieron la teoría de los gérmenes, la biología celular moderna, y en consecuencia, la medicina tal como la conocemos hoy. Este hecho nos enseña algo fundamental. Incluso cuando la ciencia parece estar segura de sí misma, puede equivocarse de manera espectacular. Incluso creencias firmes y apoyadas por la experiencia diaria pueden ser refutadas por un experimento riguroso. La historia de la generación espontánea es el primer ejemplo de cómo el método científico ha transformado nuestra comprensión de la vida, enseñándonos a cuestionar lo que parece obvio. Y así llegamos al final de este viaje, a través de extraños errores de la ciencia, ese momento en el que el conocimiento humano, tan seguro de sí mismo, resultó estar profundamente equivocado. La ciencia, con toda su precisión, sus experimentos, sus fórmulas, es al final una creación humana, y como toda creación humana, es inevitablemente falible.
las certezas que hoy damos por sentadas, las teorías que hoy consideramos las bases incuestionables de nuestro conocimiento. Algún día, quizá en 100 años, podrían considerarse los errores más notorios de nuestra época. Piénsenlo bien. ¿Y si algunas de las teorías científicas que ahora nos parecen tan sólidas, dentro de un siglo nos parecieran ridículas, o peor aún, incluso dañinas? Es una pregunta que abre la mente, que nos invita a no quedarnos nunca demasiado aferrados a lo que creemos saber. La ciencia no es un dogma, sino un camino en continua evolución. Una historia abierta que se escribe día tras día, incluso gracias a los errores. De estos errores y caídas surgen nuevos descubrimientos y revoluciones. Ahora es su turno de hablar. ¿Cuál de estas teorías científicas que resultaron ser incorrectas te impactó más y por qué? Pero, sobre todo, ¿qué teoría o certeza de la ciencia moderna crees que algún día podría resultar equivocada? Háganmelo saber en un comentario. Lo Inexplicable es un formato original, escrito y dirigido por Luca Parrella, diseño de sonido de Mateo D'Alessandro. Si te gustó este episodio, deja un like, suscríbete al canal en YouTube o compártelo con tus amigos. Un saludo y hasta la próxima con Lo Inexplicable.